la construcción de una heroína decimonónica, María Parado de Bellido, entre la historia y la memoria. El pasado le pertenece a quien lo reclama y está dispuesto a explotarlo y llenarlo de significado para quienes están vivos hoy. El pasado nos pertenece porque somos nosotros quienes lo necesitamos. Margaret Atwood. En mayo de 1822, una mujer analfabeta de mediana edad fue ejecutada en la ciudad de Huamanga por el general José Carratalá. El veterano de las guerras napoleónicas, llegado a América con Pablo Morillo en 1816 y casado un año más tarde con una dama salteña, decidió ajusticiar públicamente, de manera injuriante, a una comerciante de Paras, afincada en la ciudad, por no develar el paradero de su esposo e hijo que luchaban en contra de la corona. Esta decisión, como tantas otras tomadas en el fragor de la guerra, llevó que con el tiempo María Parado se convirtiera en una de las pocas heroínas femeninas de la independencia peruana. Este capítulo explora cómo a partir de mediados del siglo XIX comienza a emerger en torno a ella una memoria singular y cómo en el siglo XX esta crece exponencialmente, llegando a formar parte de la historia oficial. Asimismo, estudia las conexiones entre la historia, que es lo que se puede saber en base a los documentos y testimonios, y la memoria, que se ocupa de la forma en que se le construye como figura histórica, como se le recuerda, imagina e incluso inventa. María Parado de Bellido es una madre republicana, cuya memoria se instrumentaliza por su condición de mujer, que cumple el principal rol femenino, velar por sus hijos, y de esa manera también por la patria. Mi reflexión tiene como base una perspectiva de género que permite apreciar cómo su tratamiento en la historia va cambiando en la medida en que quienes hacen uso de la memoria sobre ella lo encuentran útil y necesario. Mi conexión con esta figura está vinculada además a la memoria personal, ya que se trata de la bisabuela de mi bisabuela, herencia que se ha transmitido por medio de la tradición familiar. Mi padre, Luis Sobrevilla Alcázar, conserva el testamento de su padre, David Sobrevilla Pacheco, donde detalla que su madre, Olimpia Pacheco de Sobrevilla, fue hija de Andrés Avelino Pacheco Bellido, hijo a su vez de Andrea Bellido Parado, una de las hijas de María Parado de Bellido. Juan José del Pino reconstruye los hechos basados en los recuerdos de sus descendientes, que aseguran que tuvo 7 hijos: Gregoria, Andrea, Mariano, Tomás, María, Leandra y Bartola. La tradición familiar cuenta que Mama Olimpia fue invitada a Lima para las celebraciones del centenario durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Dado que mi abuelo David, nacido en la hacienda familiar en Huancavelica en 1883 y graduado de abogado en la Universidad de San Marcos en 1904, estaba para entonces ya casado y tenía 4 hijos, los recuerdos no son tan lejanos. Del Pino, compañero universitario de mi abuelo, la conoció en Huancayo en 1922, año en que dio su conferencia en Ayacucho. En 1939 publicaría su trabajo en el que cruza la investigación histórica con los relatos orales de varios descendientes. Habló además con su hermana mayor, Genoveva, quien le relató los mismos hechos narrados en el suelto periodístico publicado por uno de los nietos de María Parado en Ayacucho. Cuando Del Pino le preguntó por su filiación con la prócer, ella le dijo que su padre, Andrés Avelino Pacheco, que fue militar y combatiente en la batalla de 2 de Mayo, era hijo natural de Andrea Bellido, que su padre lo había llevado a Pampas muy pequeño y que solo conoció a su madre de adulto cuando se hizo militar y fue a Ayacucho. Una de mis primas conserva el retrato de Andrés Avelino. Amigos y amigas que leen por gusto, están viendo a la historiadora Natalia Sobrevilla Perea. Ella nos ha leído un fragmento de uno de los ensayos de su libro La Nación Subyacente, 10 ensayos para pensar la independencia peruana, que ha sido publicado por el sello Debate de Penguin Random House. Y bueno, es un gusto tenerte, Natalia, y como te comentaba antes, establecer este diálogo porque una página de literatura creo que perfectamente puede dialogar con la historia. Si acaso la historia misma es un relato, que a diferencia de la ficción se basa en documentos, pero también en testimonios. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos los que leemos por gusto. Efectivamente, ¿no? Historia
literatura, pues en este epígrafe de este capítulo dedicado a María Parada de Bellido, la bisabuela de tu bisabuela, como dices, citas a Margaret Atwood, ¿no? Escritora canadiense. En el otro capítulo, entre San Martín y Bolívar, está el cuento de Jorge Luis Borges, Guayaquil, ¿no? Entonces, historia y literatura dialogan bastante, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo cuando estaba estudiando letras en la Universidad Católica estaba muy en duda de qué estudiar. Me gustaban muchísimas cosas. Pensaba siempre historia porque me gusta la cronología, los hechos, entender qué fue lo que pasó. Pero también pensaba en la antropología, en la geografía. Y cuando entré a la facultad, entré simultáneamente a literatura e historia. Y estaba muy en duda, porque siempre a mí lo que me ha gustado es escribir. Y entonces estaba por ahí dudando, pero me llamó el rigor de la historia. También pensé mucho tiempo en la arqueología, me gusta mucho la arqueología, pero me faltaban los textos en la arqueología. Entonces ahí estamos hablando de objetos, de una relación diferente con el pasado. Y entonces para mí la historia y la literatura siempre han estado intrínsecamente unidas, son una cosa que van de diferentes maneras de contar. A veces se habla que la literatura nos habla de ficción o de cosas que no son verdad, pero la literatura nos puede dar una verdad que a veces es más verdadera, si quieres, que lo que nos puede dar el documento. La historia tiene una serie de reglas, si quieres, una serie de cosas a las que nos apegamos en cuanto a lo que son la información, los documentos. Y en este capítulo particular de María Parado trabajo con mucha finura o trato de demostrar, encontrar la diferencia entre lo que se dice de María Parado y lo que se sabe de María Parado, qué es lo que está en el documento. Porque también los historiadores sabemos que el archivo es una creación y que como cualquier creación también y destrucción, la creación y destrucción de los archivos también tiene que ver con el poder. Entonces, ¿qué tipo de documentos existen? ¿Qué tipo de documentos se mantienen? Entonces, trabajamos siempre en esa tensión y luego, ¿qué es lo que nos pueden decir los documentos cuando los leemos de una manera más creativa? Es decir, puede ser un documento muy frío, muy seco, pero puede tener ahí pedazos de información que nos permitan imaginar, dilucidar, y ahí es donde podemos construir. El otro artículo al que hace referencia, que tiene que ver con el cuento de Borges, es porque Borges habla de la entrevista en Guayaquil entre Bolívar y San Martín en julio de 1822. Pero él imagina como un encuentro entre dos historiadores en Buenos Aires, en muchísimos años más tarde, en base a unas cartas. Y entonces Borges juega con qué cosa es real, qué cosa es inventado, cuáles de esas cartas son apócrifas. Pero yo lo que rescato es el epígrafe de Borges en ese cuento, que además es, yo creo que lo que él trata de decirnos, que es al final las palabras valen menos que las acciones de los hombres, que los hombres en sí importan más, que es un poco lo que él hace en este duelo entre estos dos historiadores, en este encuentro de ellos. Y es un poco lo que sucede con Bolívar y San Martín, porque ellos dos decidieron que no querían que quedara ningún registro. Hicieron las citas en privado, sin notas, sin nadie que pudiera apuntalar. Luego le contaron algunas cosas a algunos de sus más allegados, en base a eso se ha reconstruido, y lo que trato de hacer yo en este artículo es entender quién era en ese momento San Martín, dónde estaba, quién era en ese momento Bolívar, dónde estaba, y por qué las cosas se dieron después como se dieron. Muy interesante todo lo que comentas, Natalia, porque mientras tú ibas diciéndolo, yo pensaba algunas cosas. Voy a tratar de, a ver, verbalizarlas. Una, por un lado, cómo la literatura puede llenar esos vacíos que en la historia como disciplina no se permitiría, pero que pueden a su vez también sensibilizar a un lector sobre lo que pudo haber pasado, o más bien poniéndose del punto de vista de los personajes. Y en este espacio, en Lee por Gusto, pues hemos conversado con Karina Pacheco, que habla sobre la violencia política, o la guerra interna también. Rafael Dumet, que habla de un personaje, Rabines, ¿no? Que también un personaje que existió y que para escribirla pues hay que documentarse, pero luego en esos vacíos la literatura ahí aprovecha. Ahora mismo ha citado a Borges, claro, también esas posibilidades, ¿no? Y esos juegos también metatextuales que hace Borges o metaliterarios que al lector
no solamente asombran, sorprenden, sino hacen pensar, ¿no? Y en tu libro, en este ensayo sobre qué hubiera pasado si, ¿no? Triunfaba la rebelión de Mateo Pumacahua, también, ¿no? Es un juego crónico, pero también de posibilidades, ¿no? Y acaso también de algunos vacíos que no se saben de nuestra historia. Y en el libro también planteas esto en la mirada misma sobre la independencia. Así es, bueno, ese capítulo que salió en un libro de contrafácticos que ya tiene varios años, editado por José Ragas y Eduardo Dariant, me dio la excusa para pensar qué hubiera pasado si la revolución de 1814 en el Cusco de los hermanos ¿Angulo? Angulo y Pumacahua hubiera triunfado. ¿Y qué sucede? Nosotros cuando pensamos en el Perú lo pensamos exactamente como existe hoy. Y pensamos que ese Perú se transmite, se traslada al pasado. Pero la dirección de viaje es la inversa. Nosotros venimos de un espacio primero precolombino, prehispánico, luego un pasado colonial, porque yo reivindico la idea de colonialidad, que es algo que se impone con la presencia española en el Perú, y luego de ahí somos parte de una monarquía muy grande que se va a desmembrar. Y entonces este capítulo en particular me permite imaginar qué hubiera pasado si en vez de la independencia primero proclamarse en Lima y proclamarse por San Martín, se hubiera realmente dado por el éxito de una rebelión en el Cusco. Hubiera sido otra la forma del Perú, hubiera incluido otros territorios, hubiera tenido otra centralidad, hubiera sido un país diferente. Entonces, es ese juego que la ucronía permite. No estoy diciendo que eso es lo que hubiera necesariamente pasado, pero es una posibilidad para explorar que la historia muchas veces pensamos que es así y que era la única manera que podía ser, cuando los historiadores lo que vislumbramos son los diferentes caminos, una vez más, los senderos que se bifurcan, volviendo a Borges, y volviendo a la idea de que tomamos este camino, pero nuestra vida o nuestra historia o nuestro país hubiera sido completamente diferente si hubiéramos tomado otro. Y eso pasa también con uno de mis primeros trabajos, que es sobre la Confederación Perú-Boliviana, que muchas personas me preguntan, pero ¿por qué no funciona la Confederación Perú-Boliviana? Hay muchos motivos históricos por los cuales no funcionó, pero de haber funcionado, hubiéramos tenido una historia completamente diferente. Natalia, sobre tu libro, te pido por favor que nos muestres la portada un momento para quienes están viéndote. Pues la nación subyacente, ¿no? Esa idea y los personajes que siempre uno los conoce por nombre y sabe quiénes son, y en el colegio uno repasa fechas y denominaciones, momentos, San Martín, que dijo que el Perú es libre de este momento, ¿no? Etcétera, etcétera, y Bolívar también, que la independencia realmente se selló en 1824. En fin, ¿sabes la reflexión que quiero pedirte, ¿no? Sobre la relación del ciudadano, de nosotros, con la historia, ¿no? Porque se ha dicho hasta la saciedad esta frase, ¿no? Tan manida de que si un pueblo no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y cuando uno se ubica en el presente peruano, parece que esta historia fuera permanentemente en círculos. Entonces la pregunta es, ¿no? O se nos ha enseñado mal la historia, o la historia la obviamos de tal forma que no nos miramos en ese gran espejo, ¿no? En estas posibilidades. Y en el libro, en los capítulos, tú mencionas, ¿no? En un momento, claro, Tupac Amaru fue revolucionario, pero antes de eso era un cacique, un noble, ¿no? Le convenía ese sistema hasta que, bueno, vinieron las encomiendas, etcétera, etcétera, ¿no? La relación con la historia. Bueno, los romanos tenían esa idea de la historia es la maestra de la vida. Entonces hay una cuestión, como dices, bastante arraigada, que necesitamos conocer nuestro pasado para... Pero también nosotros vivimos en la historia. Todos somos parte de un momento histórico que en el momento en que se está dando no necesariamente lo podemos ver. Y lo que hacemos los que nos dedicamos profesionalmente al estudio de la historia es tratar de desenmarañar un poco todas estas cosas, pero viéndolo desde, si quieres, un narrador omnisciente. Nosotros somos los narradores omniscientes que podemos ver las cosas y unir los diferentes fragmentos. Nosotros somos los personajes en la historia que no necesariamente sabemos lo que piensa el otro, sabemos lo que está sucediendo,
A veces podemos intuirlo, pero a mí también me parece problemático ponernos la responsabilidad, que tenemos ahora el problema de que vivimos como vivimos porque no aprendemos de la historia. Ujú. Nadie aprende nada nunca de la historia, porque al final somos humanos que estamos combatiendo, buscando en algún momento con ideales que un mundo mejor, personas que buscan su propio provecho. Ahora precisamente estamos en un momento histórico importante, en un momento en que todos sentimos en el ambiente que hay un cambio. Y a veces es difícil decir exactamente en qué momento comenzó o se movió. Pero ¿es acaso porque no aprendimos lo que fue la historia del siglo XX, que estamos en este momento? Se repite hasta la saciedad que estamos en unos nuevos años 30. Mm. Pero estamos y no estamos. La historia siempre tiene estos movimientos pendulares y cuando también me dicen muy desesperanzados, pero es que ahora se están perdiendo derechos, se está pasando muchas cosas, les digo, imagínate vivir en el siglo XIX y pasar de la Revolución Francesa a la Restauración y pasar a Luis Felipe y pasar a una vez más una revolución del 48 y luego que el Napoleón III, Luis Napoleón, sea elegido y se vuelva a ser un imperio. Entonces, esta cuestión de las idas y venidas de la historia yo creo que es importante tener conciencia de lo que está pasando, pero tampoco flagelarnos y decirnos es que nosotros no hemos aprendido, no nos han enseñado, porque también la historia es parte de una tecnología, si quieres, del Estado, de crear la idea de nación, de quiénes somos. Porque podríamos contar la historia de otras maneras. Podríamos contar la historia de las mujeres, la historia de las minorías, la historia de los derechos o también la historia de los abusos. Hay muchas maneras de mirar la historia. Muy importante que lo diga una historiadora, sobre todo, ¿no? Porque esas frases quedan ahí arraigadas, marcadas y claramente, ¿no? Es el Estado quien, el gobierno que representa en el momento del Estado también, qué circunstancias van a ocurrir en el país. Y claramente en el mundo están pasando cosas, como decías, no parece que estuviéramos viendo a los 30, uno ve cómo se está moviendo, no sé si a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa misma, ¿no? Un amigo en un chat, no voy a delatar quién es, por cierto, me decía, oye, pero es que hemos vuelto a los 90, se refería al Perú, Mm. ¿no? Entonces, y otro amigo decía, bueno, pero en los 90 no había tanta inseguridad como ahora, ¿no? Entonces, claro, la historia puede tener estas puntas de coincidencia, pero no necesariamente es exactamente la misma, ¿no? Y la otra cosa que sucede es que en cada momento histórico nosotros como personas estamos en un diferente momento. Es decir, para nosotros que vivimos los 90, jóvenes, ahora ya no somos jóvenes y tenemos el recuerdo de lo que fueron los 90 con la nostalgia y también con los olvidos. Porque quien me diga que no era 90, que en los 90 violento, que te podía reventar una bomba en cualquier esquina y no sabías si ibas a volver a tu casa, era Mm, otro tipo de violencia. Las nuevas generaciones solamente saben lo que pasó en los 90 porque lo escuchan y ahora son jóvenes. Y lo que es maravilloso de la juventud es que tiene esta visión de que todo es nuevo y nosotros sabemos que no es nuevo. Y la otra cosa que nos da la edad es la perspectiva. mm. Una de las cosas que permiten no ser tan joven, y la historia es un lugar muy bonito para ejercerlo, es que ahora uno entiende lo que significan 20 años o 30 años o 40 años, y cuando uno tiene 20 años es muy difícil imaginar qué significan 40 años. Muy bien, en todo caso, no caer en esa frase también de que todo tiempo pasado fue Mm. mejor, que es también, ¿no? Generacionalmente se transmite en todo ámbito, no solamente en la historia, en la cultura, en la música, ¿no? En fin. Natalia, el título mismo de tu libro, La Nación Subyacente, son ensayos que empezaste a escribir en 2008. Estaba viendo una conferencia en la Universidad Católica en 2014 ya con ese Ujú. título, ¿no? Entonces, eh, pues nos plantea este concepto de que esta idea de nación ya existía, lo subyacente es aquello que está abajo o oculto, ¿no? Y que ya había esta idea de nación. Es muy particular, ¿no? Porque en el Perú hablar de nación, ¿no? Ha sido como un concepto no tan abstracto, ¿no? Un poco abstracto más bien, ¿no? Y pienso en un país, claro que está complicado, Argentina, que hablan del presidente de la nación o la nación, ¿no? Son conceptos, son ideas, pero que a veces en el
habla cotidiana o en las circunstancias no pensamos esto, ¿no? Esta idea de nación, república, país, Natalia, ¿no? ¿Cómo la, la piensas? Es interesante que traigas a colación la Argentina, Ujú, porque la Argentina que conocemos hoy, la República Argentina Federal y con Buenos Aires como capital federal, no va a realmente existir hasta muy tardíamente la década en 1860, cuando Buenos Aires se incorpora, hay guerras civiles de por medio, ellos son una confederación por mucho tiempo de provincias muy independientes. Pero ¿qué sucede cuando logran convertirse en esta nación? Tienen una narrativa triunfante del pasado. Tienen además a presidentes que son historiadores. Tienen una capacidad de inventarse una narrativa que tiene que ver también con la conquista del desierto, con la expansión, con la inclusión de nuevos territorios. ¿Qué sucede en el Perú? Tenemos más bien una idea que fuimos muy grandes en el pasado, el imperio incaico, el virreinato del Perú, que era todo el continente, que por más de que tú puedes ver un mapa coloreado que diga virreinato del Perú, no había realmente control sobre ninguna de esas jurisdicciones. Entonces hay una serie de ficciones, hay una serie de inventos que son también excusas de qué pasa, ¿no? ¿Por qué no quisimos hacernos independientes inmediatamente? Porque éramos un gran virreinato, éramos el virreinato más ujú. antiguo, más establecido. La ciudad de Lima había sido un centro de poder por muchísimos años. Entonces hay que también entender esa lógica. Cuando yo hablo de la nación subyacente, este es un título además que me sugiere un querido colega y amigo, Íñigo García Brais, cuando lee uno de mis ensayos sobre este gran debate que existe en la historiografía peruana sobre si la independencia fue concedida o conseguida por los propios peruanos. Entonces, en mi primer ensayo, que da título a este libro, estamos hablando de una prisión historiográfica. No, a mi juicio no es ni que los peruanos nos hicimos independientes con precursores porque éramos grandes héroes y teníamos una serie de ideas, ni tampoco que fallamos y que tuvimos que esperar a que otros nos hagan libres y que nosotros no podíamos y que teníamos esta incapacidad, una vez más esta narrativa del fracaso. A mí me parece más bien que el Perú, los peruanos, la nación peruana, la República del Perú, no van a ser hasta más tarde. Entonces, con esos elementos que subyacen, estas identidades previas, estas diferentes maneras de entenderse, se va a construir con eso la nación peruana, la República del Perú. Porque además esa idea de que nosotros somos la República del Perú es muy importante. Las primeras frases que que van a estar en la base de esa construcción son firme y feliz por la unión. Entonces, estos primeros escudos, cuando hablamos de los escudos que ahorita estamos celebrando el bicentenario del escudo peruano, se decide poner en el escudo peruano algo del reino animal, el reino mineral y el reino vegetal. Entonces tenemos la quina, tenemos la llama, tenemos la cornucopia. ¿Y por qué es eso? Es decir, estamos tratando de imaginar, estamos creando, están creando en ese momento. Las naciones son inventos, son creaciones, son construcciones que se crean con los Ujú. elementos que se tienen. Y entonces, en base a eso, nosotros tenemos que tratar de entender ese proceso y una vez más no pensar ni que somos los grandes héroes ni que somos los grandes villanos. Cuando expones ahí los puntos de vista sobre si la independencia fue concedida o conseguida, pues, ¿no? Con los distintos argumentos, ahí también Basadre respondiendo, ¿no? Porque claro, en la escuela San Martín, ¿no? ¿Cuántas veces habremos visto esa imagen o o esa pintura? Y la famosa frase de declaración de la independencia, que luego, bueno, ya, y que Bolívar consolidó, ¿no? Y viendo ya desde la ficción, por ejemplo, ¿no? En El último bastión, ¿te acuerdas de Ujú. TV Perú? Ahí también, ahí como que se puede, ya desde lo ficcional, vivenciar también esa mención, ¿no? Lima más bien estaba en contra de, ¿no? Y más bien era las provincias del sur y otras que estaban a favor de la independencia, ¿no? Bueno, sobre todo el Mm, norte. El norte del Perú fue el primero en declarar ajá. su independencia y nunca más volvió a ser parte de un virreinato. Lima, como este centro poderoso, era ambiguo.
Y también es interesante que San Martín estaba convencido que con tomar Lima podía tomar el Perú, pero si hay algo que queda muy claro es que Lima no es el Perú. Justamente, si hay algo que prueba eso, es el proceso de independencia, porque durante 3 años San Martín, bueno, no tiene la posibilidad de atacar el sur. ¿Y qué sucede en el Cusco, donde había una gran rebelión en el año 14 y luego va a convertirse en el centro de un nuevo virreinato, lo que muestra que el Cusco no era cuestión de independencia o no independencia, sino autonomía. Y ahí también es bastante interesante entender que las ciudades, diferentes ciudades en el Perú y en América, tenían su propia idea de cómo querían participar en esta nueva república, cuál era el rol, el espacio. Las guerras civiles que vemos en el siglo XIX responden a esto. Para quienes están siguiendo esta conversación, pues les decía que son 10 ensayos y en el prólogo Natalia nos comenta pues que los ha dividido en pares, ¿no? El primero, justo lo de la independencia concedida, conseguida, la disolución de la monarquía hispánica y las nuevas naciones, la segunda pareja ahí de ensayo, los espacios y experiencias regionales en el proceso de independencia. Mucho hay que hablar, ¿no? A propósito de lo que estábamos hablando. Y por otro lado, la invasión napoleónica y qué cambios generó. Hablábamos de Pumacao hace un momento. También sobre las versiones sobre cómo se dio la independencia, ¿no? La guerra entre personas cercanas, ¿no? Que se había dado así. Y empezó Natalia leyendo el fragmento del ensayo sobre María Parado de Bellido, y también está en el mismo par lo de San Martín y Bolívar, ¿no? Y pues curiosamente estamos grabando esta charla un 8 de marzo, Día de la Mujer, y el ensayo sobre María Parado de Bellido precisamente nos muestra también cómo ha ido cambiando esa visión. Primero era como necesario pensar a una mujer que cumpla estos paradigmas, digamos, ¿no? De madre, esposa, abnegada. Pero además este personaje histórico te concierne, ¿no? Hay un vínculo ahí familiar. La presencia, ¿no? de la mujer en la historia, que últimamente se ha buscado reivindicarla, mencionar tanto, sacar de anonimato, mejor dicho, a las mujeres, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Alguna reflexión sobre eso, por favor? Es interesante porque en inglés la palabra history, his story, la historia de él. Y ahora se ha tratado de reivindicar muchísimo, decir her story, la historia de ella. Pero ¿qué sucede? Como hablábamos de los documentos, es difícil encontrar en la documentación oficial de los estados, de las instituciones, a las mujeres, pero no es imposible. Y entonces tenemos que encontrar maneras de ir un poco a los documentos de nuevo, con otra visión, con otras preguntas. Y ahí ir sacando cosas, entendiendo participación que puede haber sido más limitada. El hecho que la mujer estuvo muy vinculada a la vida privada, a los espacios privados. Hay toda una búsqueda de tratar de imaginar, de recomponer esos espacios privados, donde las mujeres que además no tienen acceso a escribir su propia historia tienen dificultades. Es por eso que es mucho más fácil estudiar a las mujeres de élite, porque tienen más presencia. Es decir, ¿por qué sabemos tanto de las reinas, por ejemplo? Porque son mujeres extraordinarias que en un mundo de hombres se les permite, por una serie de motivos particulares, ejercer un espacio particular, especial. Tenemos ahora justamente el día de ayer, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la jefa del Archivo General de la Nación han sacado toda una movida en cuanto a la primera mujer que se gradúa en San Marcos, me parece que es la primera abogada en el Perú. Esto en el contexto en que la presidenta del Poder Judicial está empujando al desalojo del Archivo General de la Nación y la jefa del Archivo General de la Nación, dos mujeres, ella ha aceptado que va a dividir la colección del Archivo General, va a tirar una en un estacionamiento, la otra no está ni siquiera catalogado el material. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado de esencializar que porque una persona es mujer
va a cuidar mejor la historia de las mujeres, digamos. Tenemos una presidenta actualmente, una presidenta del Poder Judicial, una jefa del Archivo General y tenemos una situación de total desesperanza y preocupación por qué va a suceder con nuestros documentos. Sí, pensaba también una rectora, la primera rectora en San Marcos Primera rectora en también, San ¿no? En Marcos, fin. que no permite que exista un proceso democrático, están sin autoridades elegidas en San Marcos hace meses. Otra reflexión también, Natalia, muchas gracias por esa mención también, lo del Archivo General de la Nación, ¿no? Es como, si tú pensaba en una metáfora o comparación, ¿no? Es como echar por tierra nuestra memoria, ¿no? Es como decir, bueno, no importa, ya no es ver la importancia de algo que puede parecer al poder o al poder de turno, no, en una época como esta, pues no relevante en la medida que ahora todo tiene que tener un valor económico, tiene que tener, ¿no? Esto de aquí, bueno. Sí, y además no es solamente el Archivo Mm, General. Aquí este gobierno en particular, esta administración, este régimen, eh, que cada vez es a menos luces democrático, que cada vez está más alejado de la ciudadanía, vemos que no es solamente el Archivo General de la Nación, al cual se le ha prometido dinero, pero no hay construcción y hay un desalojo inopinado. Tenemos el cierre del acceso a la colección de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se custodia en la Defensoría del Pueblo, pero que ahora ha sido cerrada para uso. Y tenemos además lo que está sucediendo en el lugar de la memoria, mm, donde todo parece haber sido paralizado. Entonces vemos que hay una cuestión que ya no es simplemente casualidad. mm. Y hablando de Estado, gobierno, poder, en realidad en tus ensayos, en particular cuando mencionas que, claro, en el caso en la época del gobierno de Velasco Alvarado, Túpac Amaru es reivindicado, ¿no? En su momento, Perón ensalza a San Martín, ¿no? También, por otro lado, mencionas que cuando se celebra el centenario de la independencia se promueven publicaciones, investigaciones, lo mismo en el sesquicentenario, y que ahora ha habido para el bicentenario, es cierto, la pandemia ha estado ahí en medio, pero no, algunos intentos, pero no desde lo documentario, desde el Estado mismo, algo así trascendente, dirías. Me quedo en la duda así que cómo denominar esa participación. Lo que es interesante es que es bastante sintomático al momento histórico en el que se encuentra la República del Perú en este instante, que es de descomposición. Es decir, en los años que han pasado desde, digamos, el año 19 hasta el año 24, que son 5 años de profunda inestabilidad política, no solamente por la pandemia. ¿Cuántos presidentes hemos tenido en ese periodo? ¿Cuántas administraciones que han tratado de hacer una cosa y otra cosa? Lo que tuvimos en el sesquicentenario y en el centenario eran gobiernos autoritarios, Ujú, Leguía sí, y pues. Velasco, con una unidireccionalidad y una capacidad de decir desde el centro qué es lo que se debe decir, pensar y hacer. Lo que ha sucedido en el Bicentenario es exactamente lo contrario. Y ha habido una serie de respuestas desde regiones, desde otras voces, desde otros espacios, y una incapacidad del Estado peruano de dirigir la narrativa. Hmm. Perón, San Martín, Chávez, Bolívar, ¿no? Digamos, ¿no? Eso ya parece ya pasado de moda. ¿No? El poder buscaba una figura, ¿no? Pero es que tiene que ser un poder que sea poderoso. Ah, Perón, tremendamente poderoso en su momento, Chávez, bueno, hasta ahora le cambió el nombre al país, es la República Bolivariana de Venezuela. mm. Entonces, ahí hay toda una serie de capacidades y necesidades. ¿Es necesario tener héroes, reivindicarlos, recordarlos? ¿Es conveniente? ¿Qué piensas tú? Es interesante porque los héroes son algo, como decía Margaret Atwood, que Mm, nosotros necesitamos. Nosotros creamos quiénes son nuestros héroes. Y tenemos la libertad de cambiarlos, de bajar las esculturas y poner otras, de moverlas de lugar. Algo que ha pasado también con Francisco Pizarro. ¿Es Francisco Pizarro un héroe? ¿Por qué está Francisco Pizarro dando vueltas por la Plaza de Armas hace 100 años, prácticamente? Desde que llega al atrio de la catedral en el 34, se le mueve al lado del Palacio de Gobierno
en los 60, se le mueve por Castañeda al lado del río, ahora regresa. Los héroes son algo que los diferentes espacios de recuerdo, las comunidades de base, como lo muestra Carlota Casalino, ahí lo menciono también el de María Parado Bellido, es que tiene que haber como comunidades de culto para que eso se ensalce. Entonces, necesitamos héroes sí y no, los necesitamos porque los buscamos. Es un poco también lo que dice Herodoto sobre los dioses. Necesitamos la religión, necesitamos un dios. Obviamente los humanos hemos creado a través de la historia muchísimas maneras de entender lo sagrado y lo espiritual, porque lo necesitamos. Herodoto decía que si los caballos tuvieran dioses, también serían caballos. Entonces, también eso pasa un poco con los héroes. Buscamos héroes para podernos sentir mejor sobre nosotros mismos, para tratar de entender momentos. Pero no olvidemos que los héroes son siempre humanos. Entonces, que siempre tienen luces y sombras. Ahora estoy escribiendo una biografía de Ramón Castilla y muchas personas me preguntan, ¿pero él era un gran héroe? Bueno, sí, y también no. Él dio la libertad a los esclavos, sí, pero en un contexto muy particular. Entonces, yo creo que es importante esas construcciones heroicas, siempre verlas con un poco de suspicacia. Poner en contexto esas luces y sombras, ¿no? Que nos pasa a nosotros también como individuos, ¿no? Sujetos. Sujetos de la historia o, como decías, personajes de esta historia que se está escribiendo. En todo caso, tu libro, Natalia, permite, o me ha permitido a mí como lector, pensar o repensar, reflexionar sobre algunas deudas pendientes, ¿no? O estas cuestiones que yo decía al inicio, pues cíclicas que parecen, ¿no? Un país que, claro, existe un territorio, un gobierno central, regionales también, que bueno, parece que a veces no hubiera sido, algunos decían que no ha sido buena idea la regionalización, otro debate ahí, el sur del país y el oriente, la Amazonía, y, ¿no? Ahí parece que esas tareas pendientes se acumulan, ¿no? Y pueden, qué sé yo, de repente aumentar la tensión. No quiero ser fatalista tampoco. Bueno, lo que pasa es que en la medida que somos un país atravesado por la colonialidad y la desigualdad, esos problemas no terminan de solucionarse. Y lo que vemos ahora es que muchos de esos problemas se están haciendo más complejos y que se pensó que haciendo la devolución, digamos, de los gobiernos a los gobiernos regionales, cada quien en su localidad velaría mejor por sus intereses. Pero lo que estamos viendo al final es que son un pequeño grupo de personas que se están apropiando de los recursos de los demás en una localidad. Estamos viendo cómo en los gobiernos locales hay muchísima informalidad y muchísimo abuso de poder y maneras de extraer del Estado recursos. Y esa no es la idea. Entonces yo creo que básicamente lo que hemos perdido es esta capacidad de entendernos como iguales, o quizás no la hemos tenido. Y a mí personalmente me parece que esa es la que deberíamos buscar, desarrollar y pensar. Tremenda tarea, Natalia. Quiero invitarte a este momento para la página muy importante, para hacerle honor a su nombre, pues que es la de conocerte como lectora. Te decía que lo de los 5 libros favoritos se ha convertido en una buena excusa para recomendar libros, para estimular la lectura y también pues conocer tus gustos, ¿no? O deudas literarias o de historia, en fin. Háblanos por favor de tus 5 libros favoritos. Bueno, te agradezco mucho la pregunta, me agarraste un poco en frío y tengo muchísimos libros favoritos, a mí me encanta leer, siempre me ha gustado, siempre he sido muy lectora, de muy chica leí casi todos los clásicos latinoamericanos, muy influenciada por supuesto por nuestros grandes autores, eh, Ribeiro, bueno, también argentinos, Cortázar, pero pienso en Vargas Llosa, en Bryce Echenique, son todos hombres, ¿no? Pero a mí siempre me gustó leer mucho también literatura escrita por mujeres. Una novela a la cual llegué por mi madre, también bastante joven, también por una recomendación de Vargas Llosa, es Doris Lessing, que tiene para mí uno de los libros que más me impactó, lo habré leído con unos 18, 19 años, que se llama El Cuaderno Dorado. Y en este Cuaderno Dorado, Doris Lessing escribe
en cuadernos de diferentes colores y tiene un cuaderno sobre su vida política, sobre su vida personal, sobre su vida intelectual y los va trazando y hay una meta narrativa. Y desde ahí me inspiró, desde bastante chica, a escribir en cuadernos de diferentes colores. Yo los mantengo por un color por periodo y por muchísimos años he seguido en eso. Creo que una deuda pendiente es releer este libro ahora con la luz de los años, porque es una mujer madura que escribe ese libro y yo era una mujer muy joven cuando lo leí. Otro libro que me impactó muchísimo y que queda mucho conmigo es uno de Simone de Beauvoir, Los mandarines, que lo leí en contexto de la pandemia y me impactó muchísimo porque es un libro también de reflexión sobre la historia, sobre un momento particular de la posguerra, los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Es también una mujer intelectual tratando de encontrar su lugar en el mundo, en el amor y con una serie de personajes. Es lo que llaman uno de esos, una novela que tiene correlación con personas que viven, lo que llaman un roman à clef. Y me gustó muchísimo, me impactó muchísimo. Pero lecturas más recientes y alguien que también me parece que su capacidad de escribir sobre el tiempo y sobre la historia es realmente fabuloso, que es Annie Ernaux, que fue la premio Nobel hace unos años. El primer libro que leí de ella se llama en inglés, yo lo leí en inglés, se llama Getting Lost, supongo que se traducirá como perderse, y es una disección absoluta del deseo. Es una mujer de mediana edad que espera a su amante y que sabe que a veces llega y que a veces no llega, pero es esa capacidad de escribir sobre cómo uno se siente, el deseo, y me pareció realmente fabuloso. Y otro, por supuesto, que es muchísimo más histórico, se llama Los años, que es un libro donde Annie Ernaux atraviesa utilizando no el yo, no el ustedes, sino el nosotros, lo que nos sucede a nosotros, a las mujeres de la posguerra en Francia, desde su infancia en una provincia, en una familia rural de no muchos recursos, las oportunidades que le brindan la universidad, las luchas por el tema del aborto, la libertad sexual, el matrimonio temprano, el divorcio, los hijos, el crecimiento, porque este libro comienza en los años 40 y termina en los años 2000. Y entonces vemos todo lo que ella recuerda de lo que está sucediendo, de la política, del cine, y entonces es esa cuestión del paso del tiempo, que si nosotros vemos un día al lado del otro día, es exactamente igual, pero pasan 5 años, pasan 10 años o 15 y ha cambiado muchísimo. Y entonces ella logra, en un libro corto, realmente empaparnos de esa sensación del paso del tiempo y la reflexión de quiénes somos en cada uno de estos momentos. Eso también me recuerda un poco el libro de Katia Dawi que vas a hablar después, que es Quiénes somos ahora, que también reflexiona muchísimo sobre quiénes somos en este momento. Pero el último libro que leí y que me impactó muchísimo es de la nueva premio Nobel de este año, Han Kang, y el único que he leído hasta ahora y me ha gustado muchísimo es La lección de griego. Una vez más trae a Borges como personaje, con el profesor de griego que se está volviendo ciego, y también es muy impactante esta mujer con una incapacidad de hablar. Y entonces, una vez más, la mujer sin palabras. Es una reflexión, es un libro también bastante corto, pero muy intenso. Así que sí, un poco eso. Gracias. Muy bien, Natalia. A mí me quedó la curiosidad de qué libro de historia o qué historiador para ti es el favorito. Sí. Bueno, yo leo muchísima historia. Obviamente, como trabajo en el siglo XIX, la historia de Jorge Basadre para mí es como la base. No puedo vivir sin pensar en eso, pero también tengo muchas colegas historiadoras en el Perú que hacen trabajo extraordinario. Pienso en Cecilia Méndez, en Carmen McEvoy, en Mónica Ricketts, que hacemos cosas bastante cercanas, similares y hacen trabajo que me gusta mucho, pero también leo mucha historia inglesa, mucha historia francesa, sí, muchísimo, muchísimo de todo. Pero también
Me gusta mantenerme al día de los nuevos trabajos, leer lo que están escribiendo los jóvenes también. Muchísimas gracias, Natalia. Natalia Sobrevilla, que nos ha presentado La Nación Subyacente, 10 ensayos para pensar la independencia peruana, publicada por el sello Debate de Penguin Random House, que ha sido publicado en 2024 y que finalmente hemos podido conversar con ella. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Y por supuesto, muy agradecido a quienes nos han seguido en esta charla. Hasta la próxima.